Nos encontramos ya iniciando el último mes del año. Estamos ya en el 1 de diciembre y este día martes vamos a hablar sobre el tema expertos en el error. Recuerde que durante esta semana estamos estudiando de la educación artística y científica, pero desde la cosmovisión bíblica. Y por eso nos está acompañando el pastor Mauricio Aguilar, quien está ayudándonos a profundizar en los comentarios de esta lección. Así que para poder hacerlo con la bendición de Dios, le invitamos a que nos acompañe orando en este momento. Padre querido, venimos ante ti para suplicarte que nos ayudes a llenarnos de tu palabra, a llenarnos de lo que tú quieres instruirnos con el mensaje que tú tienes en tu santa palabra. Y hoy te suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy, pastor, me llama mucho la atención porque es posible ser expertos, pero en el error. Y me llama mucho la atención porque cuando leemos un poco en la Biblia, en Pablo especialmente, habla sobre cómo debemos cuidarnos para no, digamos, divagar con las cosas que aprendemos y terminar creyendo algo que abiertamente es falso. Ahora, pastor, aquí me surge una pregunta. Digamos, las advertencias de Pablo, ¿contra qué Pablo nos advierte que debemos tener mucho cuidado en cuanto a, en el contexto que estamos aprendiendo, en cuanto a lo que aprendemos de artes y ciencias? Bueno, la lección tiene dos aspectos importantes que necesitamos profundizar. La primera es una realidad de los seres humanos en el estado de pecado. Muy bien. Y esa realidad la enfoca el autor como la tendencia natural a la avaricia, a buscar el dinero, y por eso Pablo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la trampa de las tentaciones. Es decir, esa inclinación natural que el ser humano tiene por las cosas materiales. Materiales, sí. Conseguir dinero a toda costa. Entonces, esa es una realidad interna del hombre, ¿verdad? Esa avaricia por el dinero. Y la otra, el otro aspecto que toca aquí es que existe en el mundo la falsa ciencia, como lo menciona Pablo también. Entonces esas dos cosas se conjugan. Si mi sistema educativo yo no lo tengo equilibrado bajo la perspectiva de la filosofía cristiana, yo puedo caer en la conjunción de estos dos elementos, que es la avaricia del dinero y la realidad de una falsa ciencia que está inundando el mundo. La mayoría de sistemas educativos que no son adventistas, por supuesto, no cristianos, lo que caen es en la falsa ciencia. Y es ahí donde tenemos sistemas educativos enseñando la evolución, por ejemplo. Bueno, en este caso estaríamos hablando del hecho de que esta avaricia, que aunque se menciona lo del aspecto del dinero, es ese deseo de abarcar o de querer ser el centro de las circunstancias y de las cosas. Y esto me lleva a pensar en que, por ejemplo, la evolución, aunque ha tratado de, o se enseña en la evolución, mejor dicho, que esto fue un proceso de miles y millones de años, al final parece ser que el centro de todo eso es el ser humano, porque la evolución dio como resultado un ser humano pensante. Y es ahí donde caemos nosotros, porque venimos nosotros como sistema educativo enseñando un sistema creacionista, ¿verdad? Una teoría creacionista. Bueno, no teoría, sino un enfoque creacionista. Entonces puede existir la tentación de decir, cualquier dirigente de un sistema educativo dice, bueno, eso es impopular. Sí. Mejor por el dinero nos vamos por lo que es popular. ¿Y qué es lo popular? El sistema de evolución o el enfoque evolutivo, donde pues todo mundo va atrás de esa corriente. Sí, es verdad. Tanto es así que las universidades, a quien defienden la teoría creacionista, los tildan de anticuados. Ya. Exactamente. Entonces nosotros podemos caer también en esa tentación
Y cuando hacemos docencia, debemos tomar en cuenta eso. Existe la posibilidad que a mí me atraiga el dinero y yo no quiero volver impopular mi sistema educativo. Claro. Entonces, porque algunos padres dicen, no, es que hay mucha religión, enseñan, y mucho de Biblia, mucho de... Y eso me llamó la atención, porque entonces estaríamos como seccionando a la creación, el enfoque creacionista es como mera religión, y decimos, eso es pura religión. Sí. En cambio, ciencia es la evolución, eso es conocimiento, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Intelectualidad. Es la nueva intelectualidad. Exactamente. Contra eso Pablo está advirtiendo, ¿no? Porque el hecho de que mucha gente crea eso no significa que sea así. Es más, a mí me gusta mucho un programa de National Geographic que dice al final siempre de sus participaciones o de sus episodios, la mayoría puede estar equivocado. Sí. Y es muy interesante eso. Entonces, pastor, ahora, por contra, ¿cómo podemos nosotros? Porque en la primera carta de Timoteo, el capítulo 6, cuando habla Pablo de estas tendencias negativas que tenemos y de la falsa ciencia, también destaca algunas cualidades que debe tener todo aquel que está siendo educado para vivir en el reino de los cielos. ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno, volviendo a lo que mencionamos al principio. Claro. La educación adventista debe de ser una educación redentiva y salvífica. Y para eso yo debo tener bien claro cómo lo voy a hacer, ¿verdad? En cada momento, y esto es la garantía para no caer en el error, en cada momento y en cada grado y en cada asignatura, el docente tiene un momento especial. Es un momento de verdad donde el docente le hace clic a la mente del estudiante con la mente de Dios. Muy bien. Entonces, ese es un momento especial, solemnísimo, cuando en los 45 minutos hay un espacio ahí especial donde el docente hace una conexión entre la mente del estudiante y la mente de Dios. Ese momento de verdad es un momento solemnísimo, donde no hay ninguna valor que pueda superar ese momento de conexión. Bueno, y esto estaría en armonía con lo que ya estudiamos el día de ayer de la hermosura de la santidad. Sí, exactamente. Es decir, poder contemplar a Dios en las ciencias, en las artes, y poder saber que no estamos hablando de solamente los elementos físicos que nos rodean, solamente la creación artística de los seres humanos, sino de quien es la fuente de todo. Exactamente, así es. Muy Entonces, esa es la clave de la educación adventista. Muy hacer bien. ese clic diariamente, todos los días. Y dicho sea de paso, es intencionalmente programado. Es decir, en el guión de clase, el docente debe contemplar ese momento solemne de hacer el clic entre la mente de Dios y la mente del hombre. Y bueno, queremos recordarle que el tema de hoy es expertos en el error, porque la mayoría puede estar pensando que algo está bien porque todo el mundo lo dice, porque hay cientos y miles de páginas escritas hablando de ese tema, hablando de la evolución, hablando de las corrientes evolutivas, pues hay miles y miles de páginas al respecto, pero eso no significa que eso esté en lo correcto. Y hay una demostración fácil para eso, ¿no es cierto, pastor? Porque por miles de años la gente pensó que la Tierra era el centro del universo. Exactamente. Y sin embargo eso era un error. Sí. Ahora, la Biblia incluso ya mostraba que eso era un error, porque en la misma Biblia encontramos los principios de cómo Dios ha creado más en el universo. Ahora, pastor, para aterrizar la idea y para ir terminando este día, en esto, ¿qué papel juegan? Y ya usted mencionó mucho la parte de los docentes, pero quisiera destacarlo de este punto también. ¿Qué papel juegan los padres para ayudar a sus hijos a que mantengan siempre la perspectiva correcta en cuanto a la vida, en cuanto a las ciencias, en cuanto a las artes? ¿Qué papel juegan los padres en este punto? Bueno, las tres instituciones educativas donde el alumno se mueve para su formación, que es la escuela, la iglesia y el hogar. El hogar. El hogar lo que debe estar haciendo es dándole seguimiento
a ese proceso educativo que la escuela inicia. Muy bien. Porque muchísimas veces se ve truncado que en la escuela se le enseñan los principios, pero en el hogar se le destruye frente a una televisión o frente a un videojuego. Se destruye todo eso. Entonces los padres están llamados a darle seguimiento a ese proceso formativo de manera integral en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en la escuela se le enseña el régimen alimenticio, Sí. pero si al llegar a su casa eso se bota, entonces Hay pura golosina. Exactamente, entonces hay una confusión en la mente del estudiante. Muy bien. Lo que está llamado el hogar es a estar en armonía con los procesos formativos de toda institución educativa. Bueno, y le hacía esta pregunta justamente porque, como usted lo ha destacado, cada uno tenemos nuestro papel que hacer en la iglesia, en la escuela, en el hogar. Todos tenemos que hacer nuestro papel para que las nuevas generaciones sean formadas con la cosmovisión de la Biblia. Amén. Y pastor, creo que vamos a pedirle a usted que nos ayude a orar para que podamos practicar las cosas que Dios quiere, y si en algún momento hemos caído en algunos errores albergando ideas de la falsa llamada ciencia, entonces que Dios nos ayude a sacarlo de nuestra mente. Exactamente, oremos. Buen Dios y Padre nuestro, nuevamente nos dirigimos a ti, Señor, para entregarnos en tus manos, y especialmente aquellos que están en los procesos educativos, ya sean en colegios o en las iglesias, que les ayudes, Señor, a no caer en esos errores de la falsa ciencia y en la avaricia de bajar la guardia de nuestros principios por aspectos económicos. Bendice a cada uno de los que están sintonizándonos, y que tu Santo Espíritu les ayude a entender más tu palabra. Quédate con nosotros, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.